Reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Los bendecimos en esta hermosa hora. Mi nombre es Luis Alonso Hernández Torres. Estamos cubriendo al evangelista José Edilberto Flores en esta hermosa tarde porque él se encuentra un poco estorbado de salud, pero el próximo sábado estará él ya compartiendo con ustedes la hermosa palabra. Estamos cubriéndole en estos momentos la hora a él. Es para mí de mucha bendición estar en estos momentos, lo que es aquí en estaciones de Radio Fortaleza Internacional, y a los hermanos que vamos a predicar un momento un poco de la palabra, y ahí vamos a estar orando para los hermanos que se encuentren enfermos. Pueden llamar al número de cabina 972-686-1041. Vamos a estar ahí lo que es contestando su llamada y orando por usted, por cualquier petición que usted necesite en esta hermosa hora. Reciban muchas bendiciones y bendecimos a nuestro hermano José Edilberto Flores, que él nos está sintonizando en esta hora. Pues se encuentra un poco enfermito y allá está pues en cama escuchándolos, pero allá está escuchando a Radio Fortaleza. Hasta allí donde está, reciban muchas bendiciones, hermanos. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. También para toda la gente que está en estos momentos en sintonía de la Radio Fortaleza, reciban muchas bendiciones. Sabemos que hay mucha audiencia, lo que es aquí a nivel nacional de Estados Unidos, y lo que es también internacional, que los están escuchando a través de otros países. Reciban muchas bendiciones para los hermanos que están en sintonía de esta gran radio. Vamos a compartir un poco de la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. En estos momentos vamos a leer lo que es en el libro de Marcos 16:15. Vamos a leer Marcos 16:15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a palabras de oración. Dios amado, bendito, en el nombre de Jesús, Padre, yo en esta hermosa hora yo te ruego, amado Dios, bendito Padre poderoso, que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando a aquellos hermanos, Padre, que están en sintonía de esta radio, Señor, que seas tú controlando cada mente, Padre poderoso, que sea el Espíritu Santo tomando el control, Señor amado. En estos momentos te ruego, Jesús, en el nombre de Jesús, Padre poderoso, yo ruego, Señor, que envíes de tu santa unción, que envíes de tu Espíritu Santo todo aquel que está escuchando Radio Fortaleza en estos momentos, Señor. Derrama, Padre, esa unción para aquel que viene escuchando en radio, Señor amado, bendito, aquel que está en las cárceles, Padre poderoso, aquel que está enfermo en un hospital, aquel que está en casa, Señor amado, bendito. Yo te ruego, Padre, que seas tú controlando ahí esa mente, controlando ese corazón, Señor amado. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu usando esta voz, usando esta lengua, usando esta mente, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que limpie los aires de toda potestad, de todo principado, de todo huésped, que limpies, Padre, la tierra y toda carne. En el nombre de Jesús te ruego de toda potestad, de todo huésped y de todo principado, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en esa persona, Señor amado bendito. Sea tu Santo Espíritu entrando en estos momentos, Padre. Desciende sobre cada uno de aquel que está escuchando, Padre poderoso. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo llevándole esta palabra de salvación, llevándole esta palabra a esta persona, amado Dios bendito, en el nombre de Jesús. Yo te ruego en esta hora, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Dice las Escrituras, hermano, que en el principio, cuando Jesús, en los versículos de Mateo 3, cuando Jesús estaba formando este ministerio, dice que Jesús fue bautizado, llegó al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice que de ahí descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús sobre el desierto. Y dice que en el desierto Jesús ayunó 40 días. Y ahí Jesús fue tentado en 3 ocasiones. Pero vemos lo importante, cómo el Espíritu te va guiando al ser humano. Porque sabemos que Jesús estaba manifestando su poder, porque Jesús quería que ese poder, que esa gloria se manifestara en el ser humano. Vemos cómo Jesús venció ahí a Satanás. Dice que lo venció con ayuno. Y dice que cuando Satanás se apartó de Jesús, venían ángeles y le servían, hermano. Podemos ver que cómo le servían los ángeles. Entonces, cuando la formación del ser humano
cuando nosotros queremos obtener un poder, el poder de Dios, obtener el Espíritu Santo sobre nosotros, sabemos que es con ayuno como nosotros los preparamos, es con oración como nosotros los preparamos. Pero veamos lo importante para que es el ayuno, para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y poder ser guiado por el Espíritu Santo. Sabemos que aquí en la tierra es el Espíritu Santo quien comanda, es el Espíritu Santo quien da la sabiduría, es el Espíritu Santo quien da la fuerza. Yo no sé en qué situación te puedes encontrar tu hermano que me escucha. Tal vez me puedes estar escuchando en un hospital, me puedes estar escuchando en una cárcel, a donde tú estés en ese hogar. Sabemos que el Espíritu de Dios tiene poder y allí donde estás, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder y gloria. La gloria es para Jesús. Sabemos que a donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, hay sanidad. Yo no sé en la situación que tú te puedas estar encontrando en estos momentos, tal vez puedas estar viviendo un momento de separación de un hogar, pero sabemos que Cristo puede restaurar ese hogar. O tal vez algún hijo tuyo se ha ido al camino de las drogas, pero si tú oras, tú ayunas y le pides al Señor Jesús, Él te da la fortaleza, Él te da la fuerza y te da la victoria. Nosotros con ayuno es como nosotros vencemos. Con ayuno es como el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Quieres ser un cristiano de poder? Que Jesucristo se manifieste en ti, que el Espíritu Santo se mueve en ti. Hay que someterlo y tomar esa enseñanza que el Señor Jesús nos dio. El Señor Jesús nos dio esa enseñanza que como Él pudo vencer a Satanás, lo venció con ayuno. Eso es muy importante, esa enseñanza que nuestro Señor nos está dando allí. Que Él fue bautizado después del bautismo del agua que Juan el Bautista le dio. Vemos como el Espíritu Santo descendió sobre Él como en forma de una paloma. Y se escuchó aquella voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces nosotros vemos como el Espíritu Santo y lo llevó, y entonces ahora en día es por el Espíritu Santo que el ser humano tiene que ser guiado. Vemos en parte de la Escritura como en el libro de los Hechos vemos que como también el Espíritu Santo guió a Pablo cuando Pablo iba hacia Macedonia. Dice que Pablo no predicó la palabra en Asia porque el Espíritu no permitió que le hablara de la palabra. Y dice que se iba a trasladar a Bitinia, y dice que tampoco no permitió, y de allí fue revelado por sueño a dónde tenía que ir. Entonces nosotros, cuando nosotros lo guiamos por el Espíritu Santo y somos guiados por ese espíritu de poder, nosotros vamos a ser unos hombres bendecidos, unos hombres con sanidad, unos hombres con poder, porque Dios es lo que quiere. Nosotros sabemos que, hermano, que Dios ha implantado su gloria en el ser humano. El Señor desde el principio quiso implantar esa gloria en el ser humano, pero vemos cómo el hombre desobedeció. La desobediencia del hombre fue que lo hizo que Dios no implantara su poder en eso. Pero en el Viejo Testamento podemos ver que nosotros vivíamos bajo una maldición, pero ahora en el Nuevo Testamento podemos ver que nosotros vivimos bajo la gracia. En el Viejo Testamento Satanás obtenía el poder del hombre, porque dice que Dios desde el principio, cuando creó al hombre, le dijo: tú enseñorearás a todos los animales, a todo lo que está en la tierra. Todo el Señor se lo había dado al hombre, pero Satanás vino con engaño, con mentira, y se lo quitó al hombre en el Viejo Testamento. Pero en el Nuevo podemos ver que Cristo lo venció en una cruz, y que ahora es Cristo quien tiene el poder, es Cristo quien tiene toda la autoridad, es el nombre de Jesús quien tiene toda la autoridad en esta tierra. Y vemos que como Cristo nos da una enseñanza muy importante. Dijo que era necesario que Él se fuera de aquí para que el Espíritu Santo descendiera sobre esta tierra. Vemos cómo se manifestaba que el libro de Joel había profetizado que en los últimos días el Espíritu se manifestaría en toda carne. Entonces vemos allí que en el libro de los Hechos se cumple eso de que el Espíritu descendió sobre aquellas personas, y podemos ver que es el Espíritu Santo quien comanda en esta tierra. El Espíritu Santo está aquí. Entonces podemos ver que a través del Espíritu Santo ha implantado Dios su gloria en el ser humano, en el hombre. Nos podemos dar cuenta que en el Viejo Testamento el pueblo de Israel lo miraba en nubes, lo miraba en fuego, pero vemos que lo miraban. Dice que Moisés lo veía cara a cara,
Pero ahora es más importante ya en el Nuevo Testamento, que ya el ser humano ya no lo ve en nube, no lo ve en juego, ni lo mira cara a cara. Ahora es diferente, ahora vive adentro de ti. Ahora el Señor vive adentro de ti. Entonces ahora el poder de Dios vive en ti. Dios vive en ti. Dice que el poder traspasa ese poder de Dios. Traspasa, entonces te traspasa. Nosotros caminamos en medio del poder de Dios. El Espíritu Santo cubre todo el mundo y vemos que cómo lo cubre, nosotros andamos caminando en medio de ese poder, porque el poder es tan inmenso de Dios. Dice las Escrituras que el cielo es el estrado de la gloria, es su gloria, el cielo está su gloria, en el cielo está su trono, pero dice que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces está hablando que la tierra es el estrado de sus pies, andamos caminando sobre el estrado de sus pies. Nosotros no los podemos esconder en ningún momento de nuestro Señor, porque a donde quiera que vamos, Él los mira. Donde quiera que nosotros estemos, Él los ve. ¿Por qué? Porque nosotros andamos con Dios adentro. Si Dios habita dentro de nosotros y habita afuera, entonces es importante que tienes que saber de estas maravillas. Dice que Isaías se alegró cuando se dio cuenta de esta manifestación que iba a haber en el ser humano, pero fue revelado por el Espíritu que él no la iba a mirar, sino las generaciones venideras, que somos nosotros ahora en día. Es una gran maravilla, hermano, darnos cuenta que como Dios implantó, que lo que Dios quiso hacer en el principio, lo hizo de último. Lo que el ser humano no lo quiso en el principio, Jesucristo vino a cumplir con esa obra. Satanás venció al primer Adán, pero ya con Cristo no lo pudo. Entonces podemos ver que Cristo lo venció en el desierto en ayuno. Allí Cristo estaba venciendo ya, porque allí Cristo estaba matando ya esa carne con ese ayuno. Veamos cómo Cristo salió con aquella autoridad después de salir aquel ayuno, con aquel gran poder, que de allí venía dando enseñanzas y bienaventuranza, echando fuera todo demonio, sanando enfermos, resucitando muertos. Pero la preparación de él había sido en el desierto con el ayuno. Nosotros queremos obtener la misma autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene, el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene. Tenemos que prepararlos nosotros con ayuno y oración. Es con ayuno como se prepara el ser humano, porque cuando nosotros ayunamos, vamos a debilitar esas fuerzas malignas. Entonces es así como teme Satanás al hombre de ayuno. Entonces, pero es que ahora en día el ser humano le está viviendo que le tiene miedo a Satanás. Y tú no le tienes que tener miedo a Satanás. Es Satanás que te tiene que tener miedo a ti. Son los demonios que te tienen que tener miedo a ti. Porque Jesucristo los dio autoridad a nosotros. Y nosotros podemos ver lo que dice en el libro de Marcos 16:17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el 18 dice: y tomarán en las manos serpiente, y así bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y se sanarán. Entonces podemos ver las maravillas que está hablando estos pasajes, que como Cristo los ha dado esa autoridad a nosotros, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos para que sean sanos. Esa autoridad la tiene que tener todo ser humano, la tiene que tener todo hombre, todo aquel hombre que se arrepiente ante el Señor y obedece esta palabra. Podemos ver, hermanos, que estas enseñanzas que Cristo los está dando son grandes enseñanzas. Podemos ver en los libros de Mateo, cuando aquellos locos en la ciudad, cuando llegó él a donde estaban los gadardenos, dice que dos locos se habían apoderado de ese sepulcro, se habían apoderado de ese cementerio, y dice que allí la gente no podía pasar porque tenían miedo, temían, dice que temían, no pasaba la gente. Pero cuando vieron que Jesús iba, dice que le salieron al encuentro aquellos endemoniados, y vemos que los demonios hablaron por aquella persona, donde le dijeron que sí, porque los atormentaba antes del tiempo, y pidieron permiso ir a los cerdos. Entonces podemos ver allí cómo estos hombres se habían apoderado de estos cuerpos. Entonces, pero Jesús los echó fuera. Allí podemos ver cómo el nombre de Jesús tiene poder. Podemos ver cómo Jesús tiene poder para echar fuera todo demonio, reventar toda cadena. Entonces Jesús es el único que liberta. Jesús es el único quien sana a través de su Santo Espíritu aquí en esta
tierra. Es por eso que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer en el nombre de Jesús, tenemos que ser imitadores, dijo Pablo, de él, así como él de Cristo. Pero vemos cómo Cristo venció a Satanás, fue con ayuno. Vemos cómo Cristo obtuvo esa victoria allí en ese desierto. Dice que Satanás se apartó de él. Satanás se había apartado de él y de allí venían ángeles y le servían. Yo no sé, hermano, cuál es la situación que usted puede estar pasando, pero hay unas promesas grandes que ángeles van a servir a tu vida. Yo no sé cuál es lo que tú puedas estar viviendo. En estos momentos tú puedes estar pasando un problema. En estos momentos tú puedes tomar ese teléfono y marcar en estos momentos para orar por ti. Si el Espíritu Santo hará el milagro, porque el Espíritu Santo está aquí en mí, está fuera de mí, ahí está en ti. El Espíritu Santo, donde quiera que tú estés, allí está el Espíritu Santo. Puedes marcar a los números de cabina 972 al 686-1041 y nosotros estamos aquí atentos para escuchar ese llamado y orar por ti. Porque las escrituras de nosotros lo está hablando, que nos ha dado autoridades. Por eso nosotros tenemos que prepararlo con ayuno y oración, porque sabemos que cuando los preparamos con ese ayuno es como nosotros obtenemos aquel poder. Los llenamos del Espíritu Santo, los llenamos de aquella fuerza del poder de Dios. Porque ahora en día el cristiano no quiere ayunar, el cristiano no quiere que le hablen de ayuno, porque el cristiano, por eso ahora el cristiano vive con miedo, él teniéndole miedo a Satanás y a los demonios, y es al revés. Es Satanás que te tiene que tener miedo a ti. Son los demonios que tienen que tenerte miedo a ti, porque Dios ha implantado su gloria en ti. Tú tienes que darte cuenta que tú eres gloria de Dios. Tú tienes que darte cuenta que tú traes el poder de Dios. Tú tienes que darte cuenta que traes el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de sanidad, ese Espíritu Santo de poder, ese Espíritu Santo quien liberta. Si tú puedes estar pasando una circunstancia ahora en estos momentos de algún problema, el Espíritu Santo lo resuelve. Tú puedes estar en esa prisión, puedes estarte sintiendo afligido en esa prisión, pero yo sé que el Espíritu Santo cambiaría tu vida desde estos momentos. El Espíritu Santo cambiaría allí donde tú estás escuchando. Si tú te arrepientes y le dices al Señor Jesús, yo entrego mi corazón a ti. Si tú te arrepientes y le dices, escribe mi nombre en el libro de la vida, el Espíritu Santo allí dentro en ti. El Espíritu Santo manifiesta su poder y gloria. La gloria sabemos que es para Cristo Jesús, porque ahora el hombre anda peleando gloria para Él. Ahora vemos cómo el hombre anda predicando por ganar fama. Él no mienta el nombre de Jesús, no mienta el Espíritu Santo. Él piensa que cuando el Espíritu Santo está botando a las personas, piensa que es Él que la está tirando, y sabemos que es el Espíritu Santo. Él piensa que cuando el Espíritu Santo está sanando a aquel enfermo, él piensa que Él es que lo ha sanado. No, si es el Espíritu Santo quien sana, es el Espíritu Santo quien cambia a la persona. Cuando nosotros oramos para que cambie un familiar, para que un familiar se convierta al Evangelio de Jesucristo, es el Espíritu Santo quien está oyendo, y es el Espíritu Santo quien toca ese corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo quien hace que esa persona se convierta al Evangelio de Jesucristo. Pero ahora los hombres creen que ese poder que Dios le ha dado, piensan que son ellos que lo traen. No, hermano, no hay que equivocarlo. No hay que buscar fama para nosotros. Es Jesús el único quien sana a través de su Santo Espíritu, a través de su poder. Nosotros podemos ver que todas las maravillas que el Señor Jesús venía haciendo. Entonces aquí nos da el Señor un ejemplo, que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ahora ya el cristiano no quiere predicar. El cristiano solo quiere pasar de la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia. Solo así quiere vivir el cristiano ahora en día. Pero no, hermano, tenemos que salir a hablar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que salir a predicar su palabra. Tenemos que salir a dar ese mensaje. Porque si nosotros no hablamos el Evangelio, ¿quién lo hablará por nosotros? Si nosotros no le hacemos la invitación al hermano que vaya a la iglesia, ¿quién lo va a invitar por nosotros? Sabemos, hermanos,
que si tú no hablas la palabra, el Señor levantará otro por ti y el Señor mandará otro que hable por ti. Si tú no invitas a esa persona que se congregue a tu iglesia, otro llegará y le invitará y se la llevará donde él se está congregando. Así es que hay que levantarse, pueblo, hay que predicar la palabra de Dios, hay que hablarle al pueblo que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo es el libertador, que Cristo es el todopoderoso, que Cristo es el que hace milagros, que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, que Cristo es el que tiene su gloria, que Cristo quiere implantar su poder en esa persona, que Cristo quiere que el Espíritu Santo sea implantado en esa persona, que Cristo quiere que esa persona sea llena, sea bautizado del Espíritu Santo. Pero para ir a predicar a esa persona hay 3 puntos. El punto 1 es leer la Biblia. El punto 1 es leer la Biblia. Dice el libro de Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para nosotros ir a predicarle al hermano, primero tenemos que prepararlos con ayuno y oración. De allí tenemos que estudiar bien la escritura para saber qué le vamos a hablar a esta persona. Tenemos que hablarle de las maravillas que Jesús hizo. Tenemos que hablarle de todo el poder que Jesús tuvo y que lo sigue teniendo. Tenemos que hablarle de todos los milagros que Cristo ha hecho en tu vida. Tenemos que decirle todo aquello que Cristo ha hecho en tu vida. Cristo te ha cambiado. Tú eras un alcohólico, eras un marihuanero, eras un mujeriego y Cristo te sacó de ese camino. Ahora eres una persona de bien. Tal vez eras un delincuente, te tenía miedo la gente por delincuente. Ahora confían en ti porque tú eres un siervo del Altísimo, un siervo de Dios. Entonces vemos, hermanos, que el punto 1 es escudriñar las escrituras para hablarle del evangelio a estas personas, para hacerles llegar esa palabra, para decirles que Cristo es el único que cambia. Entonces vemos, hermanos, que es importante el ayuno y oración. Dice en el libro de Marcos 9:28-29, dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera, y él les dijo: es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Cristo les está hablando de un demonio que estos hombres no podían echar, sus discípulos, y entonces por eso es necesario que tú te prepares con oración y ayuno para cuando ores por aquellas personas sean echados fuera esos demonios que tienen atado a ese ser humano. Esas cadenas se tienen que romper a través del nombre de Cristo Jesús. Pero tú tienes que prepararte con ayuno y oración, estudiando las escrituras. Dice las escrituras, vamos a ir al libro de Ezequiel 33:9, vemos que el punto 3 es predicar la palabra. Ezequiel 33:9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por sus pecados, pero tú libraste tu vida. Podemos ver que cuando tú predicas la palabra a aquel que no conoce del evangelio, tú estás salvando tu vida. Tú estás salvando tu vida porque le estás haciendo saber que él va a morir por esos pecados. Le estás dando a entender que hay otra vida después de esta y que él mismo elige, porque somos libres de albedrío. Nosotros elegimos, como dicen los libros de Deuteronomio 11:26, que nosotros mismos elegimos si la bendición o la maldición. Nosotros mismos escogemos si vivimos para el diablo o vivimos para el Señor Jesús. Nosotros mismos elegimos si vivimos para ir al infierno o vivimos para ir con nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros mismos quien elegimos dónde queremos ir. Somos nosotros mismos quien elegimos ese lugar donde tú quieras estar por una eternidad. Si tú quieres estar en los cielos con el Señor Jesucristo, obedece su palabra. Hay que predicar el evangelio. Hay que hablarle a esa criatura que todavía no conoce del evangelio. Hay que decirle que Cristo lo ama, que Cristo lo cambia, que Cristo tiene poder, que Cristo es el único que puede cambiar, porque el ser humano nunca va a poder cambiar a otro ser humano. Podemos ver cuántos grupos de alcohólicos anónimos hay. Podemos ver que cómo duran por un tiempo y después vuelven a la borrachera. Podemos ver que hay grupos armados que ellos quieren
hacer una igualdad del ser humano y nunca han podido. Podemos ver cómo el comunismo se ha levantado en las mismas naciones queriendo quitarle al rico para que el rico sea igual que el pobre, para que sean divididos, dicen los bienes, con la mentira que le llevan al ser humano. Y podemos ver que qué es lo que llevan, son pobreza, desgracia, miles de almas perdiéndose porque son miles y miles los que mueren en esa guerra. ¿Y qué es lo que ganan? Unos quedan sin pie, otros quedan sin manos, y los que murieron fueron a dar al infierno. Solo es Cristo quien puede cambiar. Ningún hombre va a poder cambiar a otro, pero nosotros tenemos que hacerle saber al ser humano que Cristo sí cambia y que Cristo sí salva. Dice las escrituras en el libro de Ezequiel 3:18, hay una advertencia grande para el que no predica la palabra. Aquí vemos cómo Dios le hablaba a Ezequiel, pero ahora en día cuando nosotros leemos las escrituras, Dios los está dando estas instrucciones al ser humano, así como las dio en el libro de los Deuteronomio 28, que los dio los estatutos al todo ser humano, como le dio el estatuto al ser humano, cómo deberíamos de vivir en el mundo para ser bendecidos y para obtener larga vida, cómo deberíamos de vivir. Entonces vemos que aquí le da una advertencia en el 3:18 y dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí los está dando a entender que si nosotros no hablamos esa palabra de Dios y anduvimos a la par de aquella persona que no conocía del Señor y nosotros nunca le hablamos del Señor, esa alma entonces va a correr por nuestra mano. Por eso, hermanos, que es tan importante leer la escritura, tan importante leerla, estudiarla y obedecer. Porque nosotros tenemos que hablar del evangelio, tenemos que predicar del evangelio, tenemos que decirle al vecino que tienes a la par, si ese no se ha convertido, que venga a los pies del Señor. Tenés que estudiar la escritura para que nos demos cuenta qué importantes son las almas que Cristo ama, que Cristo quiere, porque Cristo no hace distinción de personas. Cristo quiere que todos seamos salvos, pero hay que hacerle saber a esa persona cuáles son los estatutos y mandatos que nuestro Señor ha dejado para que podamos vivir en este mundo y para ser salvos. Porque podemos ver, hermanos, que adentro del camino, cuando Jesús andaba dando las enseñanzas, podemos ver cómo aquellos religiosos eran bien estudiados en la ley, eran bien estudiados los que es en el Viejo Testamento. Pero estas personas lo que hicieron fue hacerle guerra al Señor. Oiga, personas bien estudiadas en la Escritura, peleando con nuestro Señor Jesucristo, personas que de memoria se sabían la ley, se sabían el libro del Viejo Testamento, se lo sabían de memoria, pero ellos lo que hacían era estar peleando con nuestro Señor Jesucristo. Así es, ahora en día hay tantos religiosos como esos religiosos que le hicieron la guerra al Señor Jesucristo, que se la siguen dando, hermano. Siempre siguen peleando, ovejas que están peleando con los pastores. Entonces critican al que llega a predicar. Sabemos que ahora en día, hermano, es el Espíritu Santo quien predica. En sana doctrina es el Espíritu Santo quien predica. Sabemos que cuando el pastor te está dando un mensaje de exhortación, o el hermano que ha llegado a esa iglesia te está dando un mensaje de exhortación, es porque el Espíritu Santo ha visto tu vida. Podemos ver que como el Espíritu Santo vive en ti y el Espíritu Santo vive fuera de ti. Entonces cuando tú pecas, lo haces con Dios adentro de ti. Cuando tú estás pecando, está Dios adentro de ti. Entonces cuando tú estás haciendo la maldad, lo estás haciendo con Dios adentro de ti, porque Dios ha hecho su gloria en ti, porque Dios ha implantado su Espíritu Santo en ti. Puedes darte cuenta, hermano, que nosotros tenemos ese poder de Dios adentro de nosotros, pero Dios demanda santidad en el cuerpo externo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que mostrar santidad. Cuerpo, alma y espíritu es lo que quiere el Señor. Hay muchos dicen que solo el corazón quiere el Señor. El corazón no camina solo, hermano. Podemos ver que un cuerpo está formado y entonces nosotros tenemos, hermanos, que mostrar
demostrar que el cuerpo que camina, que anda caminando, el corazón no se ve, ven tu cuerpo, pero vemos cómo cuando ese corazón es fiel a Dios, vemos un cambio. Cuando vemos que esa persona ha sido cambiada por el Espíritu Santo le dice, esto es malo, no lo hagas, esto no me gusta, le dice el Espíritu Santo. Cuando ya eres guiado por el Espíritu Santo mismo dice que a él no le gusta lo que tú estás haciendo. Si es una ropa que a él no le encanta, te va a decir que no. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a obedecer esa voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, hermano mío. Es eso que tenemos que hacer, es obedecer esta palabra, esa palabra de poder, esa palabra poderosa, porque el Espíritu Santo es el único quien obtiene el poder. Solo el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo es como nosotros obtenemos esa sabiduría de los cielos. Pablo dijo que no era sabiduría del hombre, sino sabiduría del Espíritu Santo. Cuando hay muchos andan predicando la palabra, pero es por sabiduría de los hombres, no es por sabiduría del Espíritu Santo. Muchos predican la palabra para su conveniencia. Ellos predican la palabra porque a ellos lo que les interesa es la manera de vivir en este mundo. Lo que les interesa son los bienes materiales de este mundo. No les interesan las almas. Hay en congregaciones que hasta le pagan dinero a la oveja para que lleve personas. Nosotros, hermanos, no necesitamos que los paguen en las iglesias para que llevamos personas. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes amor por aquellas almas y tú mismo sales a predicar la palabra. Tú mismo sales a decir a aquella persona, Dios ha hecho maravilla en mí, Dios ha hecho milagros en mí, y así como lo ha hecho en mí, lo va a hacer en ti. Dios me cambió a mí, Dios te va a cambiar a ti. Podemos ver, hermanos, que en las Escrituras las maravillas poderosas que habla nuestro Señor son bellezas, hermanos míos. En estos momentos, allí donde tú estás, tú puedes llamar a cabina de Radio Fortaleza Internacional. Puedes llamar al 972-686-1041 y nosotros vamos a orar por ti. Nosotros vamos a orar por ti en estos momentos. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo obrando.